Yo nací casi hace 80 años, estoy por cumplir 79 años. Nací en Riobamba, de ascendencia multiprovincial. Pasé mi primera infancia y adolescencia en Riobamba, estudié en el Colegio Santo Tomás, en los Salesianos, y cuando cumplí 18 años me fui al Uruguay, en donde estudié arquitectura por 7 años, en la Universidad de la República, en Montevideo. Pasé 7 años, 4 años solamente en la academia. El quinto año entré a trabajar ya en el estudio de un maestro ilustre, que fue el ingeniero Eladio Dieste. Con él trabajé 3 años, dibujando, ¿no? Porque estaba todavía estudiante en la universidad, pero como él, les repito, era ingeniero y tenía una cabeza abierta y una inteligencia superior, podía comprender las cosas que yo le podía transmitir o que yo le podía aportar. Lo hacía con una modestia propia de la gente inteligente, propia de la gente genial. La formación de la Escuela de Montevideo, previa a eso, era un poco prohijada por la Escuela de Bellas Artes de París. Tanto es así que los arquitectos que lograban la excelencia en los estudios que hacían en la facultad le ganaban el premio París o el premio Roma. En los años 50 se formula un nuevo plan de estudios, en donde se hace énfasis no en el formalismo, sino en la conceptualización de la arquitectura, en la teoría de la arquitectura y en el puntal más importante que tiene la arquitectura, que es la construcción. Y las materias de dibujo, de expresión gráfica, como se llamaban ahí, quedan mantenidas en el pensum, pero como instrumentos de expresión, nada más. La maquetería, el dibujo artístico, el dibujo técnico, son herramientas de expresión. Pero el mejor proyecto no es el mejor presentado, sino el mejor pensado. Entonces se premia la idea y se inculca la arquitectura como un trípode de 3 soportes, que está sosteniendo la cámara, que es la función, la forma y la construcción. Ese es el trípode que hace que la arquitectura sea firme, que tenga sentido. Volví a Quito en 1964. A fines del 64 conseguí un empleo en el Banco de la Vivienda y ahí diseñé los primeros programas de vivienda popular. La generación de los arquitectos como Luis Oleas, Osvaldo de la Torre, Jaime Dávalos, que son la generación anterior a la mía, ya hicieron arquitectura moderna. Yo ya encontré un campo relativamente inaugurado, digamos, de arquitectura moderna en Quito, cuando vine del Uruguay. Pero era tan difícil hacer entender a la gente y hacer que acepten pagar por un dibujo, como decía. Los clientes decían, y por un dibujito me va a cobrar 5.000 sucres. Era una cantidad. Yo ganaba 4.000 sucres en el Banco de la Vivienda. Eso eran $200. Es el primer edificio de altura que yo hice en ladrillo. Y es el primer edificio en el que, no como iniciativa propia, aplicaron los inventores, que eran los condueños, que eran la familia Bruneo y otros lojanos, de esta participación en cuotas y la adquisición en planos. Si uno se fija en la morfología de ese edificio, ve que hay un basamento con un intercolumnio, que no todo es estructural, digamos, sino que son unas columnas también en ladrillo, pero es un basamento más ancho para seguir la norma de la madre naturaleza.
Después vienen 2 pisos de oficinas, que eso me imponía el programa, que yo las hice en cambio más contraídas, para después tener la libertad de volar un poco el volumen de departamentos. Esa fue la guía de la morfología, la intención que yo puse en esa morfología. No es gratuito. En arquitectura no hay formas gratuitas. Todo tiene que estar regido por una razón. Es un edificio y es un conjunto muy rico en volumetrías, en cromática y muy funcional. Está ubicado en la parte oriental de la ciudad de Quito, a la altura de La Floresta, del barrio La Floresta. El resultado espacial de esto es una olla grande conformada por estos paramentos perimetrales. Casi no me reconozco en lo que fui hace 60 años, pero creo que he sabido cultivar y hacer crecer las cosas positivas que la vida me ha dado, los cariños que he tenido, los he hecho fructificar. He hecho 2 intentos por formar familia, el primero fracasado y el segundo sigue vigente, de modo que, tal vez como decía Rubén Darío, vida, nada te debo, vida, estamos en paz.